tenemos un tema, se llama el bautismo en agua. Vamos a hablar acerca del bautismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes en el estar delante de tu divina presencia junto a mis amados hermanos, tus hijos amados. Aquí estamos, Señor, con un mismo sentir, Señor, este grupo que te amamos, te adoramos y te necesitamos, Señor, hoy más que nunca. Padre, por eso estamos aquí reunidos, buscándote a ti, buscando tu rostro y buscando el alimento de tu palabra, Señor, porque de allí del cielo vienen nuestras fuerzas espirituales, Señor, para poder continuar en esta vida. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El bautismo en agua. Juan el Bautista recibió del Dios Padre la orden de bautizar a los judíos. Ahí comenzó todo. Porque era el pueblo de Dios que habían violado la ley. El pueblo judío todo había violado la ley. Por eso el Señor, ya cuando vino, te dijo, ya el Padre le dijo a Juan el Bautista, tienes que bautizar en agua. Entonces vemos en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 del 29 al 34. Juan el Bautista él no se hizo el bautista porque él quiso bautizar, no, es que Dios lo mandó. San Juan 1, versículo 29 al 34 dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con aguas, para manifestar a Israel. También dio Juan el Bautista testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea que fue el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista es enviado por Dios el Padre a bautizar al pueblo judío en agua. Y también le enseña a Cristo quien era el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese es otro bautismo. Amén. Pero estamos viendo la información que da aquí la Biblia acerca de Juan el Bautista. El bautismo de Juan era para arrepentimiento por violar la ley. El Señor Jesús fue bautizado no para perdón de pecados, porque Él nunca cometió pecado. Hay que aclarar esto. Él no fue por eso. Él no tenía pecado ni nunca cometió pecado, sino que para cumplir la justicia judía, para cumplir un rito judío. Como Cristo vino a cumplir toda la ley, hasta la J y los puntos de la ley, las cumplió el Señor. Por eso veamos aquí en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Mateo capítulo 3, para entender aquí lo que nos dice la palabra. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan
a Juan el Bautista al Jordán para ser bautizado por él. El Señor Jesús vino buscando el bautismo de Juan. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le decía: ¿cómo es posible que tú, siendo el Hijo de Dios, tú eres Dios y yo te voy a bautizar a ti, cuando tú tienes que bautizarme a mí? Y eso era lo lógico, ¿no? Pero el Señor le responde. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja eso y olvídate de eso. Es necesario cumplir toda la ley. Y yo tengo que cumplir toda la ley. Porque él fue el único que cumplió toda la ley, pues tenía que cumplirla toda. Entonces eso, para que se cumpla la ley, tú tienes que bautizarme. Gloria al Señor. Este arrepentimiento al bautizarse los conducía a Cristo. Ese es el propósito del bautismo, de la orden que Dios le dio a Juan el Bautista. Bautiza al pueblo judío para arrepentimiento, porque al arrepentirse tenían que conocer a Cristo. Como ellos no conocían a Cristo, no conocían al Mesías, para esa razón fue el bautismo en agua. Amén. Entonces, vemos aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 41. Hechos, capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo 36 al 41. Aquí vemos ya la iglesia en el día de Pentecostés. Ya nació de nuevo, vino el Espíritu Santo. Pero eran judíos todos, dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos estaban compungidos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse no es solamente gemir y llorar, no. Arrepentirse es meditar en lo que malo que uno ha hecho y no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento, cambiar de camino. Entonces ellos, por eso dijo: arrepentíos y vas a ser perdonados los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea que aquí está hablando para los judíos y para los que están lejos, los gentiles, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, o sea, el evangelio, fueron bautizados bautizados en agua y bautizados en Cristo, porque aceptaron a Cristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Señor. Mire, eso es lo que hace la explicación del bautismo. Cuando ya les dicen: mira lo que tienes que hacer, tiene que arrepentirse y buscar a Cristo, reconocer que Cristo es el Señor. Entonces el Señor es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Después de eso es que tiene que bautizarse en agua la iglesia. Pero los judíos era al contrario. Ellos se bautizaban primeramente en agua para arrepentimiento de pecados. Ahí conocían a Cristo y después eran llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a más adelante a ver cómo el Señor invirtió las cosas. Más adelante. Gloria al Señor.
Pedro les dijo a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos, amados hermanos, que aquí están solamente judíos, nada más, no habían gentiles. El propósito principal del bautismo de Juan era de manifestar al Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Por eso se bautizaban en el nombre de Jesucristo, para que ellos conocieran al Señor. No conocían. Entonces ahí conocían al Mesías, porque Él era el Mesías judío. Entonces se bautizaban en su nombre. Veamos en Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Y aquí vamos a ver ya a unir los bautismos. ¿Lo tienen? Hechos 8 del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, para que aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque aún no había descendido sobre él ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vieron que tenían un bautismo invertido. Se habían bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. No habían nacido de nuevo. Entonces, para que nazcan de nuevo, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allí confesaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria al Señor. Seguimos. Ellos no habían nacido de nuevo. El bautismo de Juan, el Bautista, fue ampliado cuando Cristo pagó el precio por el pecado de la humanidad. Ahora ya no solo es en Jesús. Ahora ya no solo es el bautismo en Jesucristo. Acuérdense que los judíos se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Pero el verdadero bautismo que el Señor dejó a toda su iglesia, compuesta por judíos y no judíos, era que se nombre la Trinidad completa: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos aquí, retrocedamos a Mateo 28, del 18 al 19. Mateo 28. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Mateo 28 del 18 al 19 dice: y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden que ya dejó Cristo resucitado. Pero, como ustedes saben, no estaba escrito todavía. La iglesia comenzó a los pocos días, en el día de Pentecostés, y ellos no tenían esa información, porque no estaba escrita la palabra. Fue de una enseñanza de boca a oído, fue una enseñanza personal. Pero después, cuando ya comenzaron a informarse ya todos lo que la orden del Señor, entonces fueron poniendo en el orden correcto de Cristo, que dijo: y bautícen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el bautismo ya no es para perdón de pecados, el bautismo en agua, no, sino es como identificación con el Padre,
con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío conocía al Padre, aunque nunca lo conocía como Padre, pero lo conocía como Dios. No estaban relacionados. Sabían del Espíritu Santo, pero no conocían al Hijo. No conocían al Mesías. Entonces, ahora en nosotros ya viene completo el bautismo, para que conozcamos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra bautismo en griego significa sumergir o inmersión, o estar dentro. ¿Dentro de qué? Dentro. En una piscina, cuando uno se mete a la piscina, al agua. Pero el agua no está dentro de nosotros. Pero el bautizarnos en Cristo, estar dentro de Cristo y Cristo dentro de nosotros. Eso sucede cuando nosotros nos bautizamos en agua. Nos bautizamos en Cristo al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando nos bautizamos en agua se completa el bautismo por obediencia. Entonces nos unimos y nos identificamos plenamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Los creyentes en Cristo hemos nacido de nuevo, obedecemos la palabra y estamos dentro del cuerpo de Cristo, porque somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Veamos en Juan 14, 23. San Juan 14, 23. San Juan 14, 23. Mire quienes moran, viven dentro de cada creyente fiel. Que ama al Señor, que ama su palabra. Mire, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya mora dentro de nosotros y viven dentro de nosotros. Cuando amamos la palabra, cuando la obedecemos. Porque de eso se trata. Ser uno con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Plenamente identificados. Veamos en Juan 17 del 21 al 22. Juan 17, versículo 21 y 22. A este conocimiento y a esta realidad literalmente tenemos que llegar, hermanos, para ser plenamente bautizados en Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿cuál ellos? Nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Somos uno. Uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero tenemos que estar sumergidos en Cristo. Bendito sea el Señor. Si estamos sumergidos en Cristo y Cristo en nosotros, estamos sumergidos en Dios. Por eso vivimos en Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos cristocéntricos. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos en las iglesias no tienen relación con el Padre? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Dicen Dios.
Y Dios es un nombre. Pero Padre es una realidad. Usted no dice Padre a cualquier hombre de la calle, ¿verdad que no? Pero Dios, ¿cuánta gente dice Dios a cualquiera? ¿Cuántos dioses hay? Pero nosotros lo conocemos como nuestro Padre, Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Él es nuestro Padre. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para ser bautizados en agua según la Biblia? Esta es una pregunta que es necesaria hacerla porque hay muchas iglesias tradicionalistas que ellos imponen un cierto tiempo de preparación. Si fuera de preparación bíblica fuera bueno, pero no. Se le dice después de 3 meses, o después de 6 meses, o después de 1 año. Es la costumbre, es la doctrina de esta iglesia que para que la acepta a Cristo al otro año es bautizado. Si no, no puede ser bautizado, si no tiene un tiempo. Y esto es antibíblico. Vamos a probarlo con la palabra. Por ejemplo, el eunuco fue bautizado enseguida cuando él conoció la verdad. Cuando él conoció a Cristo, enseguida fue bautizado. Veamos en Hechos 8 del 34 al 38. Hechos 8. Por eso es importantísimo, amados hermanos, estudiar la palabra de Dios para informarnos y conocer la verdad. Y nadie nos puede engañar. Y para no equivocarnos nosotros. Hechos 8, del 34 al 38. Este eunuco venía leyendo el libro de Isaías, pero no entendía porque no había quien le explicara. No tenía el Espíritu Santo y Él es nuestro Maestro, pero él no lo tenía porque no conocía a Cristo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, el evangelista: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No solamente le explicó la escritura de Isaías, sino que le predicó el evangelio. Le presentó a Jesucristo, que es lo que tenemos nosotros que hacer. Hablar de Cristo y presentarles el evangelio de salvación. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Seguro se encontraron con un riachuelo o alguna cosa parecida. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impida? ¿Hay alguna tradición de hombres que me impida que yo sea bautizado ahora cuando yo ya conozco a Jesucristo y quiero identificarme plenamente con Él? Felipe dijo: si crees de todo corazón, aquí está la clave. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él lo aceptó, lo confesó, por eso creyó. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El mismo día. ¿Vieron? Esto es bíblico, porque esto te enseña la palabra. Pero en la mayoría de las iglesias le imponen, repito, un tiempo. Y a veces es largo, muy largo, que hasta eso los hermanos se descarrían. Y no le permite ser identificados cuanto antes con Cristo. Al final de este verano queremos bautizarnos a los jóvenes que no se han bautizado. Dios mediante, tienen que ir a las aguas este verano. Gloria al Señor. Ahora veamos a Pablo. A Pablo. Pablo él conocía la Biblia. Hechos, pero no conocía el Evangelio. Él conocía la ley, pero no conocía el Evangelio.
Hechos 9 del 17 al 18. Hechos 9, versículos 17 al 18. Aquí vemos que ya, ustedes saben que cuando Pablo se convirtió y el Señor se le apareció en una luz muy fuerte y una voz, él habló y Pablo cayó del caballo y quedó ciego por 3 días. Fue tan grande la luz del Señor que lo dejó ciego. Entonces aquí dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos dijo, hermano Saulo, porque en ese entonces se llamaba Saulo. El Señor le cambió a Pablo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, para que lo conozcas, que Él es tu Salvador. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Él nació de nuevo y fue bautizado en agua también. Pablo fue bautizado, tuvo los 2 bautismos ahí mismo. Se bautizó en el Espíritu Santo porque él no tenía el Espíritu Santo, aceptó a Cristo, ahí lo reconoció como su Señor y Salvador y fue bautizado en agua. Porque tenía que ser bautizado como cristiano. Ahí mire, qué lindo, hermanos. Bendito sea el Señor. Veamos otro caso, el carcelero. Veamos en Hechos 16, del 30 al 33. Hechos 16, del 30 al 33. Aquí vemos cómo Pablo estaba preso en Filipos y el Señor hizo un milagro y lo sacó de la cárcel, lo dejó libre de la cárcel, de las cadenas que él tenía ahí en esa prisión. Entonces el carcelero, al ver que los presos habían salido, y como Pablo le dijo, no te hagas daño, entonces el carcelero dijo en el 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero le preguntó a Pablo y al otro apóstol, señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este era un gentil. Aquí ya vino la iglesia gentil. Nace prácticamente la iglesia gentil. Entonces, ellos no le dijeron, bautízate en el bautismo de Juan, no. Sino que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Igualito que Pablo. Aceptaron a Jesucristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y también fueron bautizados en agua. Porque mire lo que dice el 13. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizaron. El mismo día que conocieron a Cristo, ese mismo día lo aceptaron. Veamos en Hechos 18 del 7 al 8. Hechos 18 del 7 al 8. Miren, otro caso aquí. También con gentiles. ¿Tienen ya? Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo,
El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, él y toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, se bautizaban. Ahí mismo creían, le bautizaban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando uno llega a Cristo y entrega su corazón de verdad, uno es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Entonces somos sumergidos en el Espíritu Santo. Y nos bautizamos en agua, entonces somos identificados plenamente ya con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mucha gente que no ha nacido de nuevo, hermanos, no sabe, o sea, no puede disfrutar de esta relación maravillosa que debemos tener con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Nosotros no usamos a las tres personas. A veces vamos directamente a Jesús, a Jesucristo, ignorando al Padre. No podemos, porque la Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Ese es el orden bíblico. Pero mucha gente va y dice, Señor Jesús, necesito esto. Señor Jesús, esto. Y el Padre lo ignora. Y el Señor dijo, no. Tienes que pedir al Padre en mi nombre. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces tenemos que tener esa intimidad. Por eso que tenemos que estudiar la palabra bautismo. Para entonces identificarnos, sumergirnos plenamente en ellos. Y ellos en nosotros. Depende de nosotros para que ellos habiten en nosotros. Si amamos la palabra y obedecemos la palabra, entonces el Padre mora en nosotros, el Espíritu Santo y Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra, el verbo. Sí, amados hermanos. Los que son bautizados ahora no son bautizados para perdón de los pecados. Porque Cristo nos perdonó. Ahora es solamente como señal. Ya lo dijimos en antes. Como señal, como identificación con Cristo, formando un solo cuerpo en Él y con Él. Efesios 5:30. Por eso allá que habla de la iglesia. Efesios 5:30. Ya la iglesia, el cuerpo de Cristo formado por el Espíritu Santo. Nosotros sumergidos en ese cuerpo. Entonces veamos aquí, Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su iglesia. La iglesia de Cristo es un cuerpo que tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Todos los hermanos en Cristo, si estamos en Cristo realmente somos hermanos, repito, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí, hermanos, porque Cristo es hombre. Era el verbo se encarnó, se hizo hombre, habitó con nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros como hombre y como Dios. Él tiene su cuerpo de hombre arriba en el cielo. Mantiene hasta sus llagas. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Porque somos miembros de su cuerpo, dice. De su carne y de sus huesos. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Nos aclara un poco más. Aleluya. Porque el Espíritu Santo nos une, hermanos. Porque el mismo Espíritu Santo que mora en usted, mora en mí. El mismo Cristo que mora en usted, mora en mí. El mismo Padre que tiene usted es mi Padre. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu,
que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, sumergidos. Hay que aplicarle el significado de bautismo. En un cuerpo, sean judíos o griegos. Griegos aquí quiere decir gentiles, que no sean judíos, ¿no? Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo Espíritu Santo. Está con mayúscula. Se trata de el mismo Espíritu Santo, porque no hay dos ni tres Espíritus Santos, hay uno solo. Así como hay un solo Padre, hay un solo Hijo que es Jesucristo, hay un solo Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, eso tenemos que conocer nosotros. Veamos en Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, versículo 26 al 29. Al 29 dice. Esto nos hace ser hijos de Dios. Si no tenemos esta identificación, no somos hijos de Dios. Esa es otra cosa, hermano. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no tenemos la fe en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque Él es nuestra cabeza. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué somos uno? Porque somos un solo cuerpo. Por eso cuando un hermano está enfermo o está sufriendo, el otro tiene que sufrir. Porque si no sufre, no acompaña en el dolor o en el gozo a un hermano, entonces ¿qué clase de hermanos y qué clase de cuerpos tenemos? No estamos en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es vivo. Es vivo. Y si vosotros sois de Cristo, si vosotros en verdad sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todo depende a que nosotros estemos en Cristo, cimentados y fundamentados en la fe de Cristo. Él es nuestro fundamento. Él es nuestra seguridad. No podemos hacer nada sin Cristo. Nada. Absolutamente, porque Él es el que piensa por nosotros. Él debe pensar por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que consultar con Él. El Espíritu Santo, consultamos con el Espíritu Santo ya sabe lo que tiene que hacer, porque Él conoce toda la palabra, porque Él la inspiró. El bautismo en agua, amados hermanos, significa un serio compromiso con el Señor, un serio compromiso, no es un juego, no es un juego, es un serio compromiso con el Señor, consagrándonos públicamente a Él, en espíritu, alma y cuerpo, entregándonos totalmente, sumergiendo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en el conocimiento de Cristo, en la obediencia de su palabra, en la adoración al Padre. Sí, hermanos, hay 6 pasos de identificación en el bautismo en agua con Cristo. Vamos a ver el primer paso. Romanos 6. Gloria al Señor. Primer paso. Somos justificados con Cristo. Veamos en Romanos 6:6.
Este es el extracto de la identificación con Cristo, hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja mujer, fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y cuando nos bautizamos en el agua, identificándonos plenamente delante de muchos testigos espirituales y físicos. Repito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que este cuerpo enfermizo, pecador, ya haya sido crucificado, muerto, crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ya no seamos más esclavos del pecado, ya no nos domina la carne, ya no nos domina el mundo, porque hemos sido muertos e identificados con Cristo, hemos sido sepultados. Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20? Mire esta expresión maravillosa que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y esto tenemos que decir lo mismo, sentir nosotros lo mismo, porque somos parte del mismo cuerpo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Y ya no vivo yo. Ya no mando yo. Ya no ordeno yo. Ya no soy el jefe yo. Mas vive Cristo en mí. Él es el jefe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dio su vida por mí. Él me compró con su sangre. Por lo tanto, ya mi vida no es mía, es de Él. Él la compró. Porque mi vida antes era del diablo. Y Cristo pagó por mí, me rescató. Y ahora soy propiedad de Cristo. Y todos nosotros también, hermanos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. Ya no mandamos nosotros. No. Ya no tomamos decisiones nosotros. Ahora toma decisión el Cristo, porque Él es la cabeza. ¿Cuándo ha visto usted que los pies van a tomar decisiones y no la cabeza? ¿Quién piensa, los pies o la cabeza? La cabeza, ¿verdad? Y nuestra cabeza es Cristo. Él piensa por nosotros. Y está aquí su mente. Sus decisiones, sus mandamientos, sus ordenanzas, aquí están escritas. Por eso tenemos que ir a la palabra e informarnos. Oh, esto quiere el Señor. Esta es la voluntad del Señor. Pues la voy a hacer. Sí, amados hermanos. Número 2. Punto número 2. Morimos con Cristo. Morimos con Cristo. Ya vimos en el 6 que estamos crucificados juntamente con Cristo. Porque Cristo murió en la cruz. Crucificado, el primer paso. Segundo paso, morimos con Cristo. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Morimos con Cristo. Ya no vivimos al mundo. Ya no. Ahora vivimos por Cristo y para Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido sumergidos en el conocimiento de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido identificados en su muerte. Hemos sido sumergidos en su muerte. Entonces somos muertos.
Al mundo ya somos muertos. Al pecado ya somos muertos. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando dependemos de nuestra cabeza. Cuando dependemos de Cristo. Si somos uno con Cristo, somos uno con el Padre y somos uno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos puede tentar? ¿Quién nos puede jalar al mundo? El diablo está vencido. El problema es cuando dejamos de identificarnos con Cristo, nos dejamos de identificar con el Padre y con el Espíritu Santo, entonces nos identificamos con el diablo. Y el diablo hace lo que le da la gana a él. ¿Y él qué sabe hacer? Robar, matar y destruir. Por eso que tenemos que tener cuidado, cuidado. No podemos jugar con el pecado, porque jugar con el pecado es jugar con el juicio. Sí, hermanos, no podemos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces estamos sumergidos, identificados en su muerte. Punto número 3, sepultados con Cristo. Primero muerto, crucificado, muerto y sepultado. Ahí está el orden ya. Ponga la cruz, crucificado, muerto, después de muerto, sepultado. Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a pintarle aquí la realidad del bautismo. Vamos al río, vamos al agua, vamos al agua. Ya. Llegamos, nos metemos al agua, ¿verdad? Ahí estamos crucificando nuestro cuerpo y todo el mundo nos está viendo, así como veían a Cristo. Mira dónde está. Mira dónde está, en el agua. Es como la cruz, crucificado. Estamos crucificando, ya identificándonos con la crucifixión de Cristo. Todo el mundo te ve. Todo el mundo dice, pero mira, a lo mejor no, ¿cuánto tiempo durará en el cristianismo? Tantas cosas que piensa la gente. El segundo paso, ahí, estamos ahí, muertos. Entonces, ahí morimos, somos crucificados y muertos ahí. Somos sumergidos en su muerte. ¿Cuándo? Cuando entramos al agua. Ese momentito, esos segundos que entramos al agua, estamos muertos, identificados con la muerte, con la crucifixión y muerte de Cristo. Resucitamos. ¿Cuándo? Cuando salimos ya del agua. Y es todo nuevo. Todo nuevo. Espiritualmente es todo nuevo, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos la perspectiva, vemos la vida de otra perspectiva, vemos ya diferente, porque si estamos en nuestra mente y nuestro corazón pensando, identificándonos con estos pasos, nosotros somos nuevas criaturas, que podemos apreciar lo que hemos hecho, podemos apreciar la gloria de Dios y salimos contentos, gozosos, porque hemos obedecido al Señor. Porque nos hemos identificado con el Señor. Pero no entendemos mucho. Pero para eso es el estudio, hermanos, de la palabra. Para estar alimentándonos e identificándonos con Cristo. Y estudiando, identificándonos con los pasos que hemos hecho en el bautismo de agua. Para conocer realmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tener esa preciosa relación y comunión con todos y cada uno de ellos, hermanos. Eso es maravilloso. Por eso tenemos que... ¿Y qué conocimiento nos da eso? Aquí la palabra. Solo la palabra nos explica esto, hermanos. Colosenses 2:12 nos da más información. Colosenses 2:12. Mire lo que dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Porque no nos quedamos muertos.
No nos quedamos crucificados. No, resucitamos con Él. Él resucitó al tercer día para no morir jamás. Ahora nosotros resucitamos con Él, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué lindo, hermanos. La vida cristiana es una nueva vida. La vida cristiana es una nueva clase de vida. No es una vida terrenal. No es una vida mundana. No. No. Es diferente. El cristiano que quiere vivir como mundano está en el mundo. No está en Cristo. No. Cuesta un precio mantenerse en Cristo. La palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Solo los valientes permanecen en el campo de batalla. Solo los valientes nos mantenemos con Cristo, identificados con Cristo, así nos maten. Sí, hermanos, ese es el verdadero cristianismo. Es un compromiso hasta la muerte. El cuarto punto, vivificados con Cristo, porque resucitamos vivos, vivificados con la vida de Cristo. Efesios 2:5. Aleluya. Mire qué cambio da aquí cuando ya resucitamos. Por eso es que tenemos que vivir una vida de resucitados, no de muertos ni sepultados. No, eso ya pasó. Tenemos que vivir resucitados, de una vida de resucitado a una nueva clase de vida. Efesios 1:5. Efesios 2:5, perdón. Aún estando nosotros muertos en pecados, porque estábamos muertos en pecados, antes de venir a Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, el verso 6, nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Donde ya tenemos una nueva vida y estamos sentados. Nuestro espíritu tiene su posición allá, ya en el cielo. Porque allá está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, por lo tanto hay un espacio para nosotros. Estamos legalmente sentados con Cristo, aunque vitalmente todavía estamos aquí en la tierra, pero allá hay un sitio para nosotros. Por eso el Señor dice, sé valiente, ¿no? y vence hasta el final para que no permitas que nadie te robe tu corona. Porque arriba está la corona de nosotros, hermano. No permitamos que el diablo nos haga caer para que perdamos la corona. Gloria al Señor. Nosotros estamos viviendo una vida de resucitados ahora, hermanos, esperando el cuerpo glorificado. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga y todo este cuerpo mortal sea cambiado a lo inmortal, a lo eterno, a lo incorruptible. Qué lindo, hermanos. Sí, hermano, el 5 y el 6 van juntos porque ahí mismo vivificados con Cristo y resucitados con Cristo. Por eso en Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Por esta razón nos hace esta pregunta el Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis muerto con Cristo, moriste al mundo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué pasa si no hemos sido resucitados con Cristo? Si no hemos muerto, no nos hemos identificado con la muerte de Cristo. Entonces no estamos buscando las cosas de arriba. Estamos buscando las cosas del mundo. Lo terrenal nos llama la atención y nos envuelve, nos domina y nos esclaviza. Poner la mira en las cosas de arriba, dice el Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué problema, hermano, nos buscamos nosotros cuando desobedecemos esta orden? Esta orden es de Dios. Que tenemos que buscar las cosas de arriba, poner nuestra mirada arriba, no mirar las cosas de abajo. Aquí abajo hay puras desgracias, hay pura muerte, puro pecado. Apesta este mundo. Está lleno de maldad, de ingratitud. Si a Dios le somos infieles, ¿cuánto más al hombre? Hermanos, por eso no podemos fijarnos en estas cosas. Si nosotros mantenemos nuestra vista aquí abajo, nos volvemos locos. Vamos a ser derrotados. Pero la solución es mirar arriba. La solución nuestra está arriba, no abajo. Arriba está nuestro Padre Celestial. Dice, Padre, tú sabes mi necesidad. Mirar arriba a la solución, no mire el problema. Si usted mira el problema, se ahoga y se hunde en ese problema. La solución es arriba. Busquemos a nuestro Padre, hermanos. Allí está la solución. Porque habéis muerto. Ya hemos muerto al mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde? En el cielo. La Biblia dice que nuestra vida está escondida. Repito el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el cielo. Ahí está nuestro Dios, nuestro Padre. Está Cristo, nuestro hermano mayor. Y nuestra vida está escondida en las llagas de Cristo. Porque Él es la peña, Él es la roca. Ahí está. Cuando Cristo, esto es un futuro cercano, vuestra vida se manifieste, la vida de Cristo, cuando la podamos ver, cuando Él venga a recogernos y lo podamos ver a Él, porque Él mismo en persona nos viene a buscar a las nubes. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga por su iglesia y nosotros seamos levantados en las nubes a encontrarnos con Él, ahí lo vamos a ver tal como Él es, hermanos. Pero hasta ese tiempo tenemos que estar mirando arriba, porque Él viene de arriba, Él no viene de abajo, ¿no? Él dijo en Juan 14, del 1 al 3, vamos a leer, Juan 14 del 1 al 3. Esta es la promesa más linda, hermanos. Aleluya. Miren lo que nos dice acá todos y cada uno de nosotros este día el Señor. Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. No te aflijas, hermano, hermana, en vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Tenemos que creerle al Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros. Creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se fue hace más de 2000 años. Que Él se fue a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere, ya se fue, y os preparar el lugar, que ya están listas las mansiones, vendré otra vez. Aleluya. Esta es nuestra esperanza, hermano. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Sí, hermanos, qué linda promesa, hermanos. Vale la pena sufrir en esta vida, hermanos, porque va a tener un premio. Muy pronto el Señor nos da un premio, y ese es un premio eterno, hermanos. Nada no nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustias, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni dolor, ni pena, ni amargura, nada, hermanos, ni enfermedad. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque estamos unidos con Él. Sí, amados hermanos, eso es la palabra bautizo. Palabra bautismo es sumergirse en ese conocimiento, ser uno con Cristo, ser uno con el Padre, ser uno con el Espíritu Santo, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre Santo, qué bueno eres tú, Señor. Qué precioso y maravilloso Padre tenemos. El Padre más lindo. El Padre que nunca nos falla ni nos fallará, Señor. Tú eres el Creador. Tú eres nuestro Padre y te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú nos impartes tu vida. Tú nos impartes esa seguridad y esa confianza, Señor. Que aunque estemos en esta tierra, Señor, que aunque suframos en esta tierra muchas decepciones, Señor, tú nos recogerás. Tú vendrás por nosotros muy pronto, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu promesa es real. Tu promesa es verdadera, Señor. La promesa del hombre no son promesas, son mentiras. Pero las promesas tuyas son infalibles, nunca fallan ni fallarán. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, sobre el bautismo. Señor, de esa unión perfecta que tenemos contigo, Señor. Ser sumergidos en tu conocimiento, ser sumergidos en tu amor, ser sumergidos, Señor, en el conocimiento y la vivencia, la intimidad, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y que nunca, Señor, nos olvidemos que dependemos de ti, Señor, que nosotros no somos dueños de nuestras vidas, sino que tú eres el dueño absoluto de nuestras vidas. Por eso tenemos que depender de ti, pedirte dirección a ti, Señor, porque tú eres el que peleas por nosotros, tú eres el que nos resuelve todos los problemas. Nosotros no podemos resolver nada, somos incapaces, Señor. Solamente tenemos que obedecerte, entregarte nuestras cargas cada día, Señor, a ti, Señor, y tú la tomas, Señor, y llevar tu yugo, Señor, coger nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a buscar cada día más esa identificación, Señor, contigo, Padre, porque somos un solo cuerpo, porque somos carne de tu carne y hueso de tus huesos, Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita y gracias, mis hermanos. Te ruego que esta palabra quede archivada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, y la pongamos por obra todos los días, que busquemos esa intimidad, esa comunión contigo, Señor. Oh, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tenemos tres personas maravillosas que nos ayudan, Señor, que están a nuestro favor, que no los desconozcamos, que no los ignoremos, sino que tengamos comunión con todos y cada uno de ellos. Todos los días, Señor, en alabanza y adoración, en estudio y la obediencia de tu palabra, porque allí es donde te conocemos, Señor. Padre, gracias. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Padre, gracias por el viaje de Aldo y de familia que vienen ya en camino, Señor. Gracias una vez más por la sanidad del hermano Tony, Señor, porque sabemos que Él está en tus manos y tú estás haciendo el trabajo. Nosotros no lo vemos, pero sabemos que tú lo haces, Señor. Y todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives y vas en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.